Me llamo Victoria, tengo 32 años, y hasta hace una semana, trabajaba como directora financiera en Empresas Montenegro, una de las compañías más importantes del país. Digo trabajaba porque ahora soy la CEO, aunque mi suegra aún no lo sabe. Todo comenzó hace 5 años cuando conocí a Daniel Montenegro, el hijo menor del dueño de la empresa. A diferencia de muchos herederos ricos, Daniel era humilde y trabajador. Lo conocí durante una reunión de negocios. Yo representaba al banco que financiaría un nuevo proyecto de la empresa. Impresionante presentación, me dijo después de la reunión. La mayoría de los banqueros nos tratan como si fuéramos idiotas que heredamos dinero. Bueno, acabo de revisar sus estados financieros, respondí. Si son idiotas muy eficientes. Se rió, y así comenzó todo. Nuestra relación no fue fácil al principio. Su madre, Beatriz Montenegro, dejó clara su desaprobación desde el primer momento. Una banquera, la escuché decir a Daniel. Por favor, hijo. Sabes muy bien que estas mujeres solo buscan el dinero de la familia. Pero don Roberto, mi suegro, era diferente. Me recordaba a Daniel, inteligente, trabajador y con un agudo sentido de los negocios. Fue él quien me ofreció el puesto de directora financiera hace 3 años. Necesitamos sangre nueva en la empresa, me dijo. Alguien que no tenga miedo de desafiar el status quo. Beatriz se opuso, por supuesto. Es un conflicto de intereses. Es la novia de Daniel. Es la mejor candidata, respondió don Roberto. Y si tanto te preocupa el conflicto de intereses, deberías recordar que tú eras la secretaria de contabilidad cuando me casé contigo. Ese fue el fin de la discusión. Los siguientes 3 años fueron intensos. Reestructuré el departamento financiero, modernicé los sistemas y aumenté la rentabilidad en un 40%. Daniel y yo nos casamos, y aunque Beatriz seguía tratándome con frialdad, al menos mantenía sus comentarios al mínimo. Pero todo cambió hace 2 semanas cuando don Roberto enfermó repentinamente. Neumonía severa, dijeron los médicos. Necesita cuidados intensivos. Me quedé en el hospital día y noche, alternando con Daniel para cuidar a don Roberto. Beatriz aparecía solo durante el día, siempre quejándose de lo inconveniente que era la situación. Deberías estar en la oficina, me decía. La empresa no se maneja sola. La empresa está bien, respondía yo. El equipo está capacitado y todos los sistemas funcionan correctamente. Lo que Beatriz no sabía era que don Roberto y yo habíamos pasado los últimos 2 años preparando planes de contingencia para todo tipo de situaciones, incluyendo esta. Una noche, mientras Daniel había ido a casa a descansar un poco, don Roberto me llamó a su lado. Victoria, susurró, su voz débil pero clara. Necesito que me prometas algo. Lo que sea, don Roberto. Cuida la empresa. Es el legado de 3 generaciones. No dejes que la arruinen. ¿Quién es? Tú sabes quién es. Mi esposa nunca entendió realmente el negocio. Y mi hijo mayor, Roberto Jr., solo sabe gastar dinero. La empresa necesita a alguien como tú al mando. Don Roberto, yo. Ya está todo arreglado. El abogado tiene los documentos. Solo, no dejes que destruyan lo que construí. Esa fue nuestra última conversación. Don Roberto falleció 3 días después. El funeral fue grande, como correspondía a alguien de su posición. Políticos, empresarios y celebridades llegaron a presentar sus respetos. Yo me mantuve cerca de Daniel, quien estaba devastado por la pérdida de su padre. Fue después del funeral cuando todo explotó. Fuera de mi casa, gritó Beatriz tan pronto como el último invitado se fue. Ya no tienes nada que hacer aquí. Mamá, ¿qué estás haciendo?, intervino Daniel. Silencio. Beatriz estaba fuera de sí. Tu padre ya no está aquí para proteger a esta cazafortunas. Esta es mi casa ahora. También es mi casa, dijo Daniel. Y Victoria es mi esposa. Oh, ¿en serio? Beatriz sonrió con malicia. Roberto Jr., cariño, ¿por qué no les cuentas las buenas noticias? Roberto Jr., mi cuñado, emergió de su oficina con una sonrisa que me recordó a un tiburón. Claro, madre. Verán, hace 3 meses, papá transfirió la propiedad de la mansión exclusivamente a nombre de mamá. Y en cuanto a la empresa, bueno, como hijo mayor, naturalmente tomaré el control como CEO.
¿Qué? Daniel parecía aturdido. Eso no puede ser cierto. Papá nunca. Oh, pero lo hizo, interrumpió Beatriz. Los documentos están firmados y notariados. Así que, Victoria querida, tienes 1 hora para recoger tus cosas y largarte de mi casa. Me mantuve en silencio mientras empacaba algunas cosas esenciales. Daniel quería irse conmigo, pero lo convencí de quedarse. Necesitas estar aquí, le dije. Mantén los ojos abiertos. Hay algo que no cuadra en todo esto. Pero Victoria. Confía en mí, le di un beso suave. Las cosas no son lo que parecen. Mientras salía de la mansión, escuché a Beatriz y Roberto Jr. discutiendo sobre los cambios que harían en la empresa. Sonreí para mis adentros. Disfruten su momento, pensé. Mañana será un día muy interesante. Me registré en un hotel de lujo. Después de todo, seguía siendo la directora financiera de la empresa, al menos por ahora, y llamé al número que don Roberto me había dado meses atrás. ¿Licenciado Martínez? Soy Victoria Montenegro. Es hora de abrir ese sobre. A las 8:30 de la mañana siguiente, entré al edificio corporativo de Empresas Montenegro. Los empleados me saludaron como siempre, ajenos al drama que estaba por desarrollarse. Buenos días, señora Montenegro, dijo María, mi asistente, alcanzándome con una taza de café. La junta directiva está programada para las 9. La señora Beatriz llegó temprano y ha estado haciendo cambios en la sala de juntas. ¿Qué tipo de cambios? Movió su silla a la cabecera de la mesa. También ordenó que retiraran todas sus cosas de su oficina. Sonreí. ¿Y lo hicieron? No, señora. Como usted instruyó hace meses, todos los cambios importantes requieren su firma digital o la del señor Roberto. Excelente. El licenciado Martínez llegó. Está en la sala de conferencias B con los documentos que solicitó. Me reuní brevemente con el abogado. Era un hombre mayor que había trabajado con don Roberto durante décadas. ¿Está todo en orden?, pregunté. Perfectamente, respondió, entregándome un sobresellado. Don Roberto fue muy meticuloso con los detalles legales. ¿Está segura de que quiere proceder así? Es exactamente como él lo hubiera querido, respondí. Los otros documentos. Todos registrados y certificados. La transferencia de la mansión que Roberto Jr. mencionó. Bueno, digamos que encontrará eso particularmente interesante. A las 9 en punto, entré a la sala de juntas. Como María había dicho, Beatriz estaba sentada en la cabecera de la mesa, con Roberto Jr. a su derecha. Daniel estaba al otro extremo, luciendo preocupado pero determinado. ¿Qué haces aquí?, espetó Beatriz. Ya no trabajas para esta empresa. Curiosamente, respondí, tomando asiento en mi lugar habitual, no he recibido ninguna notificación oficial de terminación. Eso se puede arreglar fácilmente, sonrió Roberto Jr. De hecho, ese es el primer punto de la agenda. Los otros miembros de la junta comenzaron a llegar, directores de diferentes departamentos, representantes de los accionistas minoritarios, y el licenciado Martínez, quien se sentó discretamente en un rincón. Bien, comenzó Beatriz una vez que todos estuvieron presentes. Como saben, tras la trágica pérdida de mi amado esposo, hay cambios necesarios que hacer. Primero. Discúlpeme, señora Montenegro, interrumpí suavemente. Pero creo que hay un asunto previo que debemos tratar. No tienes derecho a... El testamento de don Roberto, continué como si no hubiera hablado. Y las instrucciones específicas que dejó para la empresa. Roberto Jr. se rió. El testamento será leído en 2 semanas, como marca la ley. Mientras tanto, lo interrumpí. Existe un documento legal, firmado y notariado, que establece la dirección de la empresa. Abrí el sobre que me había dado el licenciado Martínez. ¿Licenciado? ¿Podría verificar la autenticidad de esto? El abogado se levantó y examinó los documentos. Son auténticos. Firmados por don Roberto hace 3 meses, con todos los requisitos legales. ¿Y qué dice?, preguntó uno de los directores. Nombra a Victoria Montenegro como CEO de Empresas Montenegro, efectivo inmediatamente tras el fallecimiento de don Roberto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Imposible, gritó Beatriz, levantándose de un salto.
Debe ser una falsificación. Les aseguro que no lo es, dijo el licenciado Martínez. De hecho, tengo aquí varios documentos más que podrían interesarles. No. Roberto Jr. intentó arrebatar los papeles, pero Daniel fue más rápido. ¿Qué es esto?, preguntó mi esposo, examinando los documentos. Una auditoría interna. Ordenada por don Roberto hace 6 meses, expliqué. Cuando descubrió algunas discrepancias en las cuentas de la empresa. ¿Qué tipo de discrepancias?, preguntó uno de los accionistas. Roberto Jr. ha estado desviando fondos de la empresa a cuentas personales durante los últimos 2 años, respondí, proyectando algunos gráficos en la pantalla. Aproximadamente 15 millones en total. Mentira, gritó Roberto Jr., pero su rostro había perdido todo color. Y en cuanto a la transferencia de la mansión, continué, fue falsificada. Los documentos tienen la firma de don Roberto, pero según el análisis forense, fue copiada de otros documentos. Además, la fecha de la supuesta transferencia, don Roberto estaba en Londres en una conferencia de negocios. Beatriz se desplomó en su silla. No pueden probar nada. Oh, pero podemos, sonreí. Don Roberto dejó evidencia de todo. Incluso grabó las conversaciones donde ustedes dos planeaban tomar control de la empresa después de su muerte. Papá lo sabía todo, susurró Roberto Jr. Todo, confirmé. Por eso me preparó para este momento. Por eso pasamos 2 años modernizando los sistemas, implementando controles, y documentando cada irregularidad. Me levanté y caminé hacia la cabecera de la mesa. Señora Montenegro, ¿sería tan amable de cederme mi lugar? Beatriz me miró con odio puro pero se levantó. Cuando pasó junto a mí, susurró, «Esto no ha terminado». «Oh, pero sí ha terminado», respondí en voz baja. «Y sobre la mansión, tal vez deberías empezar a empacar». Las semanas siguientes fueron intensas. La noticia de mi nombramiento como CEO y el escándalo de malversación de fondos se filtró a la prensa, causando un terremoto en el mundo empresarial. Extra. Heredero de Imperio Montenegro acusado de fraude millonario. Nueva CEO promete transparencia total. Roberto Jr. intentó huir del país la noche después de la reunión de la Junta, pero los abogados ya habían congelado sus cuentas y alertado a las autoridades. Lo detuvieron en el aeropuerto con una maleta llena de efectivo. Beatriz, por su parte, se atrincheró en la mansión. «Tendrán que sacarme muerta de aquí», gritaba cada vez que alguien mencionaba la falsificación de los documentos de propiedad. No fue necesario llegar a tales extremos. Una mañana, mientras revisaba los documentos que don Roberto había dejado, encontré algo interesante. «¿La mansión está a nombre de una fundación?», preguntó Daniel cuando le mostré los papeles. «La Fundación Montenegro para la Educación», confirmé. «Establecida por tu padre hace 20 años. La mansión se convertirá en un museo y centro educativo». «¿Y mi madre?». «Tiene un apartamento de lujo en el centro, también propiedad de la fundación. Puede mudarse allí cuando quiera». Daniel sonrió tristemente. «Papá pensó en todo, ¿verdad? Tu padre era un hombre brillante. Sabía que tu madre y hermano intentarían tomar control de todo, así que se aseguró de proteger el legado familiar. ¿Por eso te eligió a ti como CEO?». «No solo por eso», respondí, mostrándole otro documento. «Mira la fecha de mi nombramiento. Fue firmado una semana después de que reestructuré el departamento financiero y aumenté la rentabilidad un 40%. Don Roberto valoraba el mérito por encima de los lazos familiares. La transición en la empresa no fue fácil. Algunos ejecutivos antiguos, leales a Beatriz, renunciaron. Otros intentaron sabotear proyectos importantes. Pero don Roberto también había previsto esto. En sus notas, había escrito, «Beatriz fue maestra antes de conocerme. Era excelente con los jóvenes. Quizás, algún día, recordará esa pasión». «La fundación siempre puede usar más mentores», respondí. «Especialmente aquellos que conocen la historia de la familia». 1 año después del fallecimiento de don Roberto, Empresas Montenegro había crecido un 60%. Roberto Jr. cumplía su sentencia en prisión, dedicando su tiempo a dar charlas a otros presos sobre ética empresarial, una ironía que su padre habría apreciado. Beatriz dirigía el programa educativo de la fundación,
transformando gradualmente su amargura en algo productivo. Daniel y yo esperábamos nuestro primer hijo. Sería un niño, y lo llamaríamos Roberto. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos antiguos en mi oficina, encontré una carta que don Roberto había dejado para mí. Querida Victoria, si estás leyendo esto, significa que mis planes funcionaron. Siempre supe que eras la persona adecuada para liderar la empresa, no por ser la esposa de Daniel, sino por ser quien eres. Tu inteligencia, tu ética y tu visión son exactamente lo que Empresas Montenegro necesita. Cuida de mi legado, pero más importante, constrúyelo. La empresa no debe ser un monumento al pasado, sino una plataforma para el futuro. Y por favor, cuida de mi familia. Incluso de aquellos que ahora parecen no merecer ese cuidado. A veces, las personas necesitan perderlo todo para recordar quiénes son realmente. Con cariño y confianza, Roberto Montenegro. Guardé la carta en mi escritorio y miré por la ventana hacia la ciudad. Don Roberto había construido un imperio, pero su verdadero legado no eran los edificios o las cuentas bancarias. Era la visión de un futuro donde el éxito empresarial y la responsabilidad social iban de la mano. Y yo me aseguraría de que ese legado perdurara. Gracias por mirar. No olvides suscribirte al canal si te gustó la historia. Nos vemos en el próximo video.